caminar en santidad y en integridad. Lo que dije, lo hice. Amén. Amén. Vamos a orar para comenzar este año con una serie que llena, no sé, creo que va a poder contestar muchas de aquellas preguntas que nosotros quizás en algún momento nos hemos hecho y que se quedaron en el aire, quizás porque todo el mundo tiene un tipo de, todo un tipo de interpretación bíblica. Pero esto que vamos a ver durante esta serie que se llama La Jaula, de verdad créanme, nos ayudará mucho a sacar todo aquello que está en el aire y que de alguna otra manera pensamos que ahí se quedó, pero no se quedó ahí. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y por tu inmenso amor en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias. Sé que fue un año 2024 difícil y complicado para algunos, bendecido para otros, Señor, pero empezamos un 2025 con el mismo afán, con el mismo propósito de ser hombres y mujeres íntegros y santos delante de tu santa presencia. Y para eso, Señor, tú nos pides durante este 2025 que seamos esforzados y valientes. Y solo hay un propósito, Padre: honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Que tu presencia durante este 2025 llene este lugar, Señor, y que tu Espíritu Santo nos haga discernir perfectamente lo que tu palabra quiere decirnos a través, Señor, de este siervo inútil, útil en tus preciosas manos. Gracias, Señor, porque a través de tu presencia es como nosotros podremos llenar nuestras vidas, nuestras familias y llenar nuestras aljabas de bendición. Gracias por esta mañana, te pido tu gracia y tu sabiduría en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Y así es, y hoy empezamos esta serie que desde el año pasado Dios puso en mi corazón, y las que vienen son muy interesantes. Pero vamos a ir viendo una por una, ¿eh? No piensen que lo que hoy vamos a hablar nos debemos de quedar con esto. Esto solamente es un tema que hoy Dios comparte, y la próxima semana otro y otro y otro, donde sacaremos de la jaula todo aquello que parece tiene quizás alguna interpretación completamente diferente. Yo no sé si el año pasado estuvimos hablando acerca del éxito y la prosperidad. Y bueno, lamentablemente para muchos de nosotros, pues al no ser obedientes, comprometidos y fieles, pues no hubo eso que hubiéramos deseado en nuestras vidas. Pero la realidad es que si no somos obedientes, comprometidos y fieles, difícilmente habrá bendición. Esa es una realidad, ¿eh? O sea, no hay otra manera. Si te venden un evangelio de la prosperidad, de verdad créeme, no lo creas tanto. Y si lo vas a creer, entonces debes de ser obediente, comprometido y fiel. Y en este año el Señor quiere que caminemos bajo otras nuevas reglas, y es ser esforzados y valientes. Y este tema que vamos a ver el día de hoy trata acerca precisamente de aquellas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué hay personas que aún siendo cristianos viven quizás en la miseria? Quizás están viviendo en un círculo vicioso donde no encuentran salida, donde quizás constantemente ven que el dinero no les alcanza, hay problemas tras problemas, dificultad tras dificultad, y parece que algo sucede, parece que Dios no está con nosotros. Y quizás sucedió el año pasado, pero no sé cómo comenzaste el 2025. Yo no sé cómo comenzaste, no sé si el 31 hiciste un propósito o prometiste algo al Señor, no lo sé. Pero lo que sí sé es que 2025 tiene que marcar la diferencia, no por lo que digamos todos los demás, sino porque verdaderamente seamos esforzados y valientes. Y esto es el tema del día de hoy, no que seamos esforzados y valientes, sino que nos demos cuenta que caminar en integridad y en santidad marca una diferencia para un futuro mucho mejor que el que ahorita tenemos. Porque aquí estamos en esta tierra simplemente algunos cuantos años, 80, 90, algunos 100, pero esto se acaba. Y la eternidad es lo mejor que nos puede pasar. Porque todos vamos a morir. El detalle es, y siempre lo he dicho, ¿cómo vamos a morir? En medio de un hospital, que es el mejor lugar donde podemos dar las mejores oraciones sinceras de nuestra vida, o simplemente en la cama de nuestro cuarto, sintiéndonos solos y tristes porque no hay nadie a nuestro alrededor. Así es que hoy vamos a ver a un hombre que verdaderamente, créanme,
se las vio bien difíciles. Creo que fue un hombre de Dios, era un judío. La historia son dos judíos, pero uno de ellos, créanme, se la vio terriblemente. Y todo cambió cuando muere. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente Dios quiere eso para nosotros. Bueno, en el transcurso de estas semanas estaremos viendo si eso es lo que realmente quiere para nosotros o qué es lo que está sucediendo. Y el tema de hoy se llama ¿a dónde vamos a parar? De mi hermano el Buki para ustedes directamente, ¿no? Entonces imagínense nada más, ¿a dónde vamos a parar? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Porque la historia que vamos a ver hoy trata de lo que ya hemos visto muchas veces. Cuando tú vas a un sepelio, normalmente la gente dice, pues ya descansa en paz. ¿Has escuchado esa frase? Ya está bien, mira qué bueno que murió porque aquí estaba sufriendo mucho. ¿Has escuchado esto? Claro, muchas veces. Pero la gente ni siquiera sabe si realmente esa persona va a descansar en paz o dejará de sufrir. Vamos a ver lo que dice. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 21. Y muchos ya se saben esta historia. Dice así la palabra. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. ¡Wow! Imagínense nada más, ¿no? Ahora, lo primero que tenemos que saber de esta historia es que esta historia no es ficticia, porque algunos piensan que es otra parábola más que Dios utiliza para decir algo o para alguna enseñanza. No, esta es una historia real, esta es una historia de la vida real, esta es una historia que refleja quizás lo que hoy estamos viviendo en el mundo, la riqueza y la pobreza. La riqueza extrema para algunos, la pobreza extrema para otros. Ahora, Jesús utiliza este tipo de ilustración, pues sí, por supuesto, tiene una enseñanza y va a tener algo que trascenderá y que lastimará el corazón y la mente de los fariseos en ese momento. Sin embargo, esta historia es real por solamente una razón que para mí es importante. Dios menciona a dos personas en esta historia. Y yo creo que Dios jamás haría algo mencionando a personas inexistentes. Yo creo que Dios no pondría eso en la vida, no pondría ejemplos mencionando a personas que nunca existieron. Eso no lo va a hacer el Señor. Y Él menciona a dos personas muy importantes. Primero a Lázaro y segundo a Abraham. Él va a mencionar a estas dos personas que son existentes. Y en la Biblia solamente se menciona a dos Lázaros. Uno es este y el otro es su mejor amigo, el que muere y que lo resucita. Solamente en esas dos. Sin embargo, ya sabemos que en la actualidad pues existen muchos nombres, ¿no? Muchos Lázaros, muchos Alejandros, muchos Nelson, muchos Pacos, Franciscos, o sea, hay muchos nombres. Pero en aquel entonces el Señor citó a estos dos personajes porque la historia que vamos a ver hoy es completamente real. Y aquí vemos una situación. Vemos a dos hombres en los sentidos opuestos tremendamente. Mientras uno es rico, el otro es pobre. Ahora, ojalá pudiéramos decir, bueno, ya sabemos que la riqueza y la pobreza, pues son dos aspectos. He escuchado, en algún momento escuché a algunos predicadores decir que hay iglesias para pobres y hay iglesias para ricos. ¡Wow! Me sorprende eso, pero lamentablemente en algunos aspectos sí lo hay, ¿no? Sí lo hay. Esta historia nos refleja la extrema riqueza y la extrema pobreza. Esa es la realidad. Ahora, ojalá solamente fuera hablando en el sentido económico. Ojalá el Señor nos hablara solamente de eso y yo creo que nos podemos arreglar, ¿no? Porque la riqueza no está peleada con la bendición de Dios ni está peleada con la espiritualidad. Sin embargo, esta historia nos habla precisamente de algo que está en nuestras vidas el día de hoy. Y es que cuando nos va bien, nos olvidamos del Señor. Cuando nos va bien, nos alejamos de la presencia de Dios, lamentablemente. Y cuando nos va mal, pues aquí estamos en la iglesia sentados, esperando que Dios nos responda a todas nuestras dudas y a todas nuestras preguntas. Ahora, eso está bien,
Porque no quiere decir que cuando venimos a la iglesia todos venimos contentos. No todos venimos contentos. Hay algunos que vienen con pesares, con situaciones difíciles, con preguntas, con situaciones que no les gustaría estar pasando. Pero hay otros que vienen contentos porque les fue bien el año pasado, porque terminaron el año con la familia, porque se reconciliaron, porque hicieron otras cosas impresionantes. Esa es la iglesia, a eso venimos. Venimos a escuchar al Señor y que Él pueda hablarnos a través de su poderosa palabra. Así es que esa historia nos va a reflejar eso. Pero déjenme contarles algo. En el año 2024, más o menos en enero de 2024, murió un hombre que era un gran empresario. Él se llama Carlos Bremen. Este hombre era el que ayudaba a muchos jóvenes que querían lograr salir adelante. De hecho, él fue el que ayudó a Luis Miguel a salir de su decadencia económica, aportando una gran cantidad de dinero para que él pudiera hacer ciertos conciertos. Este hombre fue famoso porque salió también en Shark Tank México. Él estaba ahí dentro de ese paneles de grandes expertos empresarios que ayudaban a pequeños empresarios o a gente que quería iniciar un negocio. Pero él cuenta que cuando él era joven, él quería ser un emprendedor, quería lograr salir adelante. Así es que él decidió hacer tarjetas de regalo. Nadie hizo eso más que él. Empezó a tener esta idea, hacer tarjetas de regalo, y entonces él comenta que fue con el empresario más importante y más rico de Monterrey, que aquí mi hermano Horacio es de Monterrey, y entonces no son codos, ¿verdad? No son codos para nada, no es cierto, es pura mentira. Entonces él llega allá, él está en Monterrey, va con este empresario rico y le ofrece estas tarjetas de regalo y les dice: ¿sabes qué? Mira, te ofrezco estas tarjetas de regalo para que ahora en diciembre tú se las regales a tus mejores amigos. Y entonces el empresario le contesta: ¿sabes qué? Yo no tengo mejores amigos, no tengo amigos, pero me gustó la manera en cómo me veniste conmigo a venderme esta idea. Así es que, ¿cuántas tarjetas tienes? Y él dice que había hecho nada más 500, porque no sabía si iba a funcionar. Y le dice: ¿sabes qué? Que empieza a hacer cuentas Carlos Bremen, ya fallecido en enero del 2024, y dice: ¿sabes qué? Se las voy a vender hasta con mis regalías, ¿no? Y entonces que le lanza la oferta y que este empresario rico le compra esas tarjetas de regalo. Y ahí empieza la historia de este hombre Carlos Bremen, de tal manera que se hizo millonario. ¿Y por qué les cuento esta historia? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a ver? Bueno, es que el tema que vamos a ver el día de hoy trata sobre el tema de la riqueza y de la pobreza. Y muchas veces el tema de la riqueza y de la pobreza tiene que ver con nuestra mentalidad. Ese es el problema, ¿cómo nos vemos nosotros? Si vemos a un Dios pequeño, a un Dios todopoderoso. Y estoy hablando no solo en la parte económica, estoy hablando en la parte espiritual. ¿Cómo nos vemos? ¿Pobres espiritualmente o ricos espiritualmente? Por supuesto, dentro de esta mentalidad que nosotros debemos de tener es aprovechar las oportunidades que llegan a nuestra vida. Y muchas veces tenemos miedo de aprovechar estas oportunidades. ¿Por qué? Porque pensamos que no estamos preparados, porque pensamos que no somos capaces, porque pensamos que no es el tiempo y dejamos pasar oportunidades para nuestra vida. Y el Señor quiere que nosotros aprovechemos la oportunidad de este año poderle servir. También, por supuesto, que las circunstancias juegan un papel muy importante en nuestra vida. Y cuando las circunstancias no son favorables, déjenme decirles, no quiere decir que nosotros estamos derrotados, Porque hay circunstancias a través de esa historia del rico y Lázaro, donde las circunstancias para el hombre Lázaro, para este judío, no son favorables. Sin embargo, no quiere decir que estemos derrotados. No quiere decir que con esto ya no nos vamos a levantar. Más bien yo creo que cuando las circunstancias juegan un papel en contra de nosotros, es una buena oportunidad para levantarnos y comenzar otra vez. Esa es la realidad, no hay otra manera. ¿Y por qué lo digo? No lo digo yo, lo dice la palabra. Allá en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, que no van a aparecer en las pantallas, dice así: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero ¿qué? No destruidos. ¿Te das cuenta nada más? El Señor nos dice que vamos a enfrentar situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida, y cada una de ellas nos va a acarrear situaciones
que nos sentiremos desesperados, angustiados, preocupados, pero nos dice el Señor, sí, todo esto va a venir a tu vida, pero no estamos abatidos, no estamos desesperados, no estamos abandonados y sobre todo, no estamos destruidos. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana para todos nosotros es, ¿por qué Dios nos muestra esta escena donde vemos a dos judíos, uno rico y otro pobre? Se supone que en la actualidad un hijo de Dios debería de marcar una diferencia en el mundo. Y hoy más que nunca nos hablan de que el hijo de Dios no debería ser pobre, sino al contrario, ¿no? Debería ser un hijo de Dios, debería ser rico en todas las áreas de su vida. Y entonces, ¿por qué está esa historia en nuestra vida? ¿Por qué Dios saca esta historia en la palabra de Dios? Yo me preguntaba esto cuando empezaba a preparar este tema. ¿Acaso el judío, el rico, y acaso Lázaro no sabían la ley de Moisés? La sabían. Dos, ¿acaso no sabían que eran hijos de Abraham? Porque en ese entonces todos pensaban que ser hijos de Abraham era lo máximo. Lo sabían. Y tercero, y lo más importante, estoy convencido que Lázaro, este pobre hombre, sabía este versículo. Fui joven y estoy viejo, y en todos mis años jamás vi al justo en la miseria. Tampoco he visto a los hijos de los justos pasar hambre. Salmos 37, 25. ¿Te das cuenta? Se supone que esto debería ser un aliciente para nosotros. Fui joven y ahora soy viejo y jamás he visto a ningún hijo de Dios mendigando pan y sufriendo necesidad. Ah, caray, este versículo es poderoso, ¿a poco no? Porque eso quiere decir que deberíamos aprovechar todas nuestras oportunidades. Pero entonces, ¿por qué Dios nos cuenta la historia del rico y de Lázaro? Un hombre rico y un hombre pobre que mendigaba el pan. ¿Ustedes saben por qué? Vamos a ver, a través de dos lecciones importantes quiero compartirles esto que Dios puso para empezar este 2025 para todos nosotros. Lección número 1, la indiferencia nos aleja de la eternidad. ¿Te suena? La indiferencia nos aleja de la eternidad. Y mire lo que dice Lucas 16, 22b hasta el 26. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿Me quitaste antes? Atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. ¡Wow! Y me llama mucho la atención, me llama mucho la atención esta historia, porque es algo que yo quería compartirles desde hace muchísimo tiempo. Ahora, la historia nos cuenta de este hombre rico, y vamos a ver primero al hombre rico. Yo me voy a preocupar por este hombre rico. Y lo primero que descubro es un hombre rico que nunca tuvo una relación con Dios. Esa es la verdad. Él era rico y disfrutaba de sus bienes. Así es que la riqueza nos habla de que si no estamos verdaderamente, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Si no estamos, cuando no estamos maduros verdaderamente en la fe y Dios nos da riquezas, nos olvidamos del Señor y perdemos esa relación que es tan importante con Él. Así es que este hombre, estoy convencido que nunca tuvo una verdadera relación con Dios. Ahora, cuando hablamos de riquezas, ¿de qué hablamos? ¿Qué podemos pensar que un hombre rico puede tener? Primero, propiedades, ¿no? ¿Qué más? No, pensemos en la actualidad. Autos, ¿no? ¿Mande? Liquidez, ¿qué más? Contactos, ¿qué más? ¿Qué más puede tener un hombre rico? A lo mejor tiene lo que hoy, ¿mande? Casas, ¿no? Joyas,
O sea, tiene todo lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Una casa con alberca grandota para climatizada, porque luego hace frío, climatizada, o sea, tenía todo este hombre, ¿no? Hoy quizás hasta tenía eso que le llaman instituciones, ¿no? O lugares donde la gente, ¿cómo le llaman cuando vas ¿cómo se le llaman a estas? Fundaciones, ¿no? De seguro él tenía fundaciones que ayudaban a otras personas, porque a lo mejor también ayudaba, ¿no? Tenía un gran prestigio social, ¿no? Dentro de la comunidad. Era el hombre rico. Tenía un gran prestigio. A lo mejor la gente ni sabía cómo vivía, pero lo respetaba. Y lo más importante, este hombre no tenía que trabajar porque todo ya lo había ganado. Vean nada más, lo que hace la riqueza, ¿no? No tienes que preocuparte. Es más, hasta tiene chofer para que te traigan a la iglesia, ¿no? Amén, por eso, ¿verdad? Ojalá, ¿no? Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando tú empiezas a leer la historia, si te das cuenta, jamás Jesús menciona que lo que este hombre tenía estaba mal. ¿Lo menciona? No, nunca el Señor se detiene a decirnos que este hombre era cruel, era despiadado, se aprovechaba. No dice la historia, jamás nos dice que este hombre lo estaba haciendo mal. Jamás nos dice que había algo que reprocharle. ¿Se dan cuenta? Tú lees la historia y no hay nada que reprochar, Jesús no habla de algún reproche. Es impresionante. Ahora, tampoco nos dice la historia que este hombre fuera malo, injusto, libertino o se aprovechaba de su posición. No nos los dice. Eso me llama la atención. Esto quiere decir que tener dinero no es malo, porque Jesús no se detiene a decirnos que este hombre era un aprovechado. Como hay ricos, ¿no?, que se aprovechan de las gentes, pero también hay ricos que bendicen a las personas. Yo conozco cristianos ricos que dan bendición. Entonces, aquí lo más interesante de todo esto es que no nos dice que sea malo, injusto, libertino, etcétera. Lo que sí nos dice es que este hombre vivía cómodamente en un lugar precioso y que además era tolerante, porque además de darle a sus perros de comer, permitía que un hombre de la calle entrara allí al patio y comiera de las migajas que caían. Wow. Ahora, lo que me llama mucho la atención de esta historia es que este rico conocía el nombre de Lázaro, y lo vamos a ver más adelante. Conocía perfectamente quién era ese mendigo que entraba a comer de las migajas que se le caían al momento de los banquetes. ¡Wow! ¿Se dan cuenta nada más? Ahora, ya me imagino el concepto social de la gente. Los fariseos estaban muy acostumbrados a que el dinero era producto de la bendición de Dios y la pobreza era producto de la maldición de Dios. Para ellos, los fariseos, esto era así. Entonces, ¿se imaginan cómo los fariseos lo tenían en alta estima? Yo también conozco pastores que tienen iglesias grandes con gente de dinero y a ellos son a los que más atienden hasta que se les acabe. Conozco también pastores de eso, Conozco pastores que llevan hasta guaruras a las reuniones de pastores, Vean nada más. Eso es lo que hace el dinero. Puedes pagar lo que sea. Y estoy convencido que a los fariseos, por supuesto, que pensaban que este hombre tenía una plaza asegurada allá en el cielo. Estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque era millonario. ¿Y por qué él ayudaba? Por supuesto que a las sinagogas. ¿Y por qué él quedaba bien con la religión? Eso era lo más importante en aquel entonces. Quedar bien con los fariseos, con los hombres rabinos más importantes. Y ellos te garantizaban que tú tenías una plaza en el cielo porque el dinero era producto de la bendición de Dios sobre tu vida. Y entonces vemos pues que el pobre era un hombre maldecido, ¿no? ¿Por qué? Porque era pobre, ¿no? Para ellos, los fariseos, era más importante todo lo material que lo espiritual. Imagínense nada más. Ahora, algo que me llama la atención también es que Dios pasa. Él no para en decir que este hombre estaba mal, que ser rico era malo. No, él no te para en eso, Él continúa. Y inmediatamente después de que nos habla de lo que estaba sucediendo, inmediatamente dice que esos dos hombres, ¿qué? Murieron. Él pasa de la vida a la muerte
en un abrir y cerrar de ojos, como si no tuviera importancia la muerte. Eso es lo que hizo, es lo que yo veo en la Escritura. Para Dios no es importante la muerte. Y te voy a decir algo, tiene toda la razón. Dios tiene toda la razón. Así como vivimos, así vamos a morir. Y lo más importante de la muerte es que a la muerte no le importa tu condición social. Así, por eso Dios, o por eso Jesús pasa de la vida a la muerte en un abrir y cerrar de ojos. Para Él, créanme, no es un evento extraordinario, porque así como nacemos, vamos a morir, unos antes y unos después. Y vimos que ahora en noviembre y diciembre murieron muchos personajes, ¿no? Ahí en la farándula murieron varios, y uno dice, válgame, ¿no? O sea, para Dios es así. Todos vamos a nacer y todos nos vamos a morir, unos antes y otros después. Pero nadie se va a llevar ni un peso de lo que haya ganado. Eso es lo importante de esta historia también. Ahora bien, estoy convencido de que cuando el rico muere, ¿qué es lo primero que le iban a hacer? ¿Ustedes creen que le iban a dar un ataúd sencillo? ¿Un ataúd ahí de mediana calidad? No, como era rico, pues le hicieron una buena sepultura, ¿a poco no? Un buen funeral, ¿no? Atrás de todo esto lleno de grandes hombres importantes, de celebridades, de los mejores rabinos de aquella época, fueron a su funeral. Y quien dio todos los honores fue el rabino más importante de la ciudad. Imagínense nada más, le dieron todos los honores a este hombre, ¿no? Estaban convencidos que en el cielo iba a haber fiesta porque un rico entraba en el reino de los cielos. Ya me imagino al predicador o al rabino elogiando todas las cosas que este hombre había hecho a través de sus instituciones, a través de sus fundaciones, a través de su vida, dando, aunque sea que los mendigos entraran a su patio y pudieran comer ahí de las obras. Y como les dije hace ratito, cuando tú vas a un funeral, todos hablamos bien de las personas, ¿a poco no? No, es que fue un hombre, una mujer maravillosa, no, hombre, ya descansa en paz, ¿no? Porque estaba sufriendo, la estaba pasando muy mal, pero ahorita ya debe estar en el cielo. Hay gente que dice, no sé dónde esté, pero yo creo que está mejor que aquí. ¿A poco no han escuchado también eso? Así son la gente, ¿no? Ahora, habría que decirle a toda esa gente que lean este pasaje bíblico. Porque fue a un lugar totalmente contrario de lo que el rabino le estaba diciendo estaba, ¿no? Completamente diferente. Ni va a descansar en paz y va a pagar el precio por su indiferencia, porque eso es lo que estamos hablando. La indiferencia nos aleja de la eternidad. Esa es la situación. Su indiferencia ante la situación que estaban viviendo lo alejó de la eternidad. Ahora bien, si tú estás pensando, porque la Escritura nos dice que este hombre fue al infierno, te voy a decir algo, tienes razón. Tienes toda la razón. Y este pasaje bíblico nos habla de lo que quizás hemos sido nosotros indiferentes, que hay un cielo y que hay un infierno. Y que los que son justos, temerosos, son obedientes, comprometidos y fieles, y caminan en integridad y en santidad, van delante de la presencia de Dios porque aceptaron a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y los que no, los que son indiferentes ante todo lo que estamos viviendo y prefieren vivir una vida antes que ayudar y ser justos delante de Dios y de los hombres, van al infierno. Y esta historia nos dice esto, ¿eh? Ahora déjame darte un dato muy importante. La palabra infierno proviene del griego Hades, que fue a donde fue a parar este hombre, al Hades, ¿no? La versión griega del Antiguo Testamento la traduce como morada de los muertos. Ahí fue a parar este hombre, a la morada de los muertos. Ahora, Jesús nos está contando esta historia porque nos quiere dar una lección a todos nosotros en este 2025 para que no seamos indiferentes al llamado de Dios en este 2025 a ser íntegros y santos. Mire, un punto número 1. La lección que Dios nos quiere dar en este 2025 a todos nosotros son las siguientes: que los injustos están eternamente separados de Dios, que todos recordaremos el rechazo que tuvimos hacia el Evangelio, que todos recordaremos qué pasa por confiar más en las riquezas materiales que en la provisión de Dios. Y por último, y que todos sabremos que ya no habrá vuelta atrás por cada decisión tomada en este tiempo. Ya no hay vuelta atrás, ¿eh?
tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida de aquí en adelante. Tenemos la oportunidad. Dios nos está haciendo un llamado para que 2025 sea un año verdaderamente donde podamos ser íntegros y santos. Y solamente se puede lograr a través de esforzarnos todos los días, y ser valientes. Porque el enemigo está atrás de nosotros. Y ser valientes es lo mejor que nos puede pasar. Y cada decisión que tú tomes, ya no habrá vuelta atrás. Ahora te voy a decir qué pasó. Si bien es cierto que Jesús no se para en decirnos que estaba mal, que lo que estaba haciendo este hombre pues era tener riquezas y aprovecharse de eso, y no era injusto, no era malo, es bien cierto que Dios nos muestra algo muy importante, su corazón. A mí lo que me llama la atención de esta historia es lo que este hombre dice. ¿Se dan cuenta lo que dice? Mira, regresémonos por favor tantito hacia atrás en la lectura bíblica. Miren lo que dice, por favor, ahí. Miren lo que dice. Murió también el rico y fue sepultado. Y fíjense esto nada más, qué impresionante. Eso me habla de que a veces no somos verdaderamente, no nos arrepentimos verdaderamente. Dice, y en el Hades, estando en tormento, alzó sus ojos, o sea, estando consciente de lo que estaba viviendo, del tormento que estaba pasando, miren lo que hace. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, fíjense, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía, fíjense nada más, ¿no? Qué increíble, envía a Lázaro para que me moje ¿para que qué? ¿Para que me moje? O sea, todavía estando en esta condición, él se siente superior a Lázaro, ¿te das cuenta? O sea, ni siquiera ha sido humilde, ni siquiera se ha arrepentido, ni siquiera se ha dado cuenta que lo que hizo estuvo mal, sino que además dice, envía por favor a Lázaro, envía, o sea, todavía tiene el descaro, perdón por la expresión, de estando en la muerte, de pagar un precio tan alto, todavía decir, pues mándalo para que me moje la punta, ¿no? ¡Wow! Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿What? O sea, ¿qué nos quiere decir el Señor en este 2025? Hermanos, si la estamos pasando mal, por favor rectifiquemos. Demos un giro de 180 grados, rectifiquemos y comencemos de nuevo. Siempre hay una nueva oportunidad para ser mejores. No esperes a que aquel que has humillado lo sigas humillando más. Pide perdón, levántate y camina. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Este hombre, todavía estando en esa condición, todavía en lugar de pedir misericordia, lo que está diciendo es que, ¿sabes qué? Que me sirva Lázaro. Porque en la otra vida yo era rico y él era pobre. Y yo creo que en la muerte todavía seguimos siendo iguales. Imagínense nada más. En lugar de pedir una nueva oportunidad para cambiar, para decir, ten misericordia de mí, Señor, me equivoqué, la regué, ayúdame, por favor. Ya no iba a pasar. Pero por lo menos si hubiera visto la intención de cambiar, ¿no? Por lo menos. Pero vemos aquí que al contrario, se consideraba superior a Lázaro. Con esto nos demuestra que completamente hay gente indiferente que no va a cambiar. No va a cambiar. Dios siempre nos va a mostrar la condición de nuestro corazón. Esa es la realidad. Y 2025 va a ser un año donde el Señor nos va a mostrar la intención del corazón de las personas que están a tu lado. Y tú vas a tener que tomar decisiones. O vamos a ser humildes, o vamos a ser como ellos. Esa es la decisión. Tenemos que marcar una diferencia en este 2025 con toda la gente. La gente tiene que saber que vale la pena ser cristiano, que vale la pena buscar a Dios en la vida. Y este hombre mostraba la condición de su corazón. Él pensaba solo en sí mismo, porque no solo se consideraba superior a Lázaro, sino que lo veía muy inferior. Y hay gente que dice, es que yo soy consentido de Dios. No, Dios no tiene consentidos. Dios jamás va a tener consentidos. Dios nos otorga su bendición cuando ve nuestro corazón.
Cuando sabe que lo que estamos haciendo es con humildad, es con sencillez de corazón. Ahí sí, siéntete verdaderamente agradecido con Dios, no consentido, agradecido por lo que te está dando. Y dile: Señor, estoy dispuesto a compartirlo porque tú has sido bueno conmigo. Y por eso Abraham le tiene que explicar, fíjense nada más todavía, cómo es el Señor tan grande y misericordioso. Porque cuando tú vienes a la iglesia con problemas, con dificultades, con situaciones difíciles, el Señor te va a explicar por qué te está pasando esto, para pasar de la etapa del por qué al para qué. Y ese proceso cuesta trabajo porque nos duele, porque nos afecta, pero cuando pasas a ese proceso del para qué, entonces tu vida tiene que dar un giro. Y todavía Abraham le explica, ¿no? Y le dice: ¿sabes qué? Están en lugares diferentes porque tú, cuando tuviste la oportunidad de ayudarlo, fuiste indiferente. Te hiciste ojo de hormiga. Decidiste no ayudarlo y pasar por alto. Ahora, cuando yo les dije que el rico conocía a Lázaro, ya lo vieron, ¿no? ¿No dice? Levanta sus ojos y ve a Abraham y a Lázaro. Y le dice: envía a Lázaro. ¿No sabía su nombre? ¿Por qué, si no sabiendo su nombre, por qué no le ayudó? Porque somos indiferentes a veces. Yo siempre lo digo cuando vamos en la calle, de verdad les voy a decir con toda humildad, y lo digo con todo mi respeto y sin el afán de que me sienta hoy, pero siempre traigo pesos en el coche y a la mayor gente que puedo le comparto. No importa. Luego hasta me ponen a platicar conmigo. Y no sé si tengo yo el imán, pero ahí se ponen a platicar. Parece que llegan ahí conmigo y se ponen a platicar. Y yo me pongo a platicar con ellos. Y les bendigo y les doy monedas, ¿no? Yo le digo a mi esposa: siempre me siento poderoso cuando traigo esta. Porque aquí traigo puras monedas. No traigo billetes, puras monedas, porque me gusta compartir. No importa para qué lo utilicen. A lo mejor se van a seguir drogando y todo eso, pero Dios no está mirando. No está mirando si lo estamos haciendo solo para vernos bien, sino con qué intención de nuestro corazón, que cambie la persona y bendecirlo siempre. Eso es lo que Dios quiere. Y yo sé que a lo mejor va a retumbar en sus vidas, pero háganlo, hermanos. No pongan el parabrisas cuando alguien les va a limpiar el coche. No le pongan: denlo, órale, adelante, límpialo. Ya está limpio, porque me lo acaban de limpiar semáforos atrás, límpialo. Den ahora, aunque sean unos 5 pesos. Háganlo, hermanos. Porque la parte más importante es que nosotros en algún momento vamos a conocer los nombres de esas personas si nos vemos en el cielo. Porque no sabemos cuándo los vamos a bendecir. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso Abraham le tiene que explicar. Ahora están en 2 lugares completamente diferentes. ¿Y sabes qué? Tú ya no puedes venir para acá. Y el que está allá no puede ir contigo. Porque un abismo los separa. Porque un abismo los separa. Entonces hay que aprovechar este 2025 para ser generosos, hermanos. Seamos generosos. No solo en la parte monetaria, sino en la espiritual. Seamos generosos. Ayudemos a las personas que están a nuestro lado. No las critiquemos. Ayudémosle. No sé lo que estás pasando, pero voy a orar por ti. No sé lo que estás viviendo, pero aquí estoy. No te puedo dar dinero, pero te voy a dar una despensa. Te voy a apoyar con 1 kilo de arroz, lentejas, no sé. Apoyémonos, seamos generosos, porque los vamos a ver en el cielo. Y yo espero que no veamos un abismo entre nosotros y ellos. Que cuando cerremos nuestros ojos y despertemos, estemos donde debemos estar, con nuestro Señor. Lo que Jesús nos quiere enseñar es que es como un rico que se jacta de tener tanto dinero, puede ser indiferente ante la pobreza de otro judío. Nosotros somos cristianos y un cristiano debe ayudar a otro cristiano. Dice que hay que ayudar a todos, pero mayormente ¿qué? A los de la familia de la fe. Ayudémonos. No seamos indiferentes, hermanos, porque la indiferencia nos hace perder la eternidad. Esta historia nos enseña que en lugar de centrarnos en nosotros mismos, en todo momento debemos pensar o prestar atención a las necesidades de los demás. La riqueza material no servirá para nada cuando muramos. No va a servir para nada. Todo lo hemos dicho siempre. Dios me presta a mi esposa, a mis hijos, me presta el auto, me presta la casa, me presta todo. Dios nos lo está prestando, no es algo nuestro, no nos los vamos a llevar. Dios nos está diciendo que no es pecado ser rico. No es pecado, al contrario.
Pero es pecado darle mayor valor a las posesiones materiales que a las cosas espirituales. Eso es lo que Dios no quiere. No quiere que nosotros seamos altivos, egoístas. Porque la altivez y el egoísmo nos conduce directamente al Hades, al infierno. Dice su palabra en Lucas 12:34, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Seamos generosos en este 2025, por favor, hermanos. Seamos generosos con tu familia, con la familia de la fe, con la gente de la calle. Compartamos. No les tienes que dar 1,000 pesos ni 10,000, pero cuando te vayan a limpiar tu parabrisas, no pongas tu vidrio, perdón, no pongas tus parabrisas. Dales aunque sea 5 pesos y bendícelos. Que Dios te bendiga. El Señor siempre los tamales, que ¿han ido a comprar tamales acá a la vuelta? ¿No? ¿No han ido? Pues vayan, están deliciosos. Siempre me está regalando cosas, el Señor siempre. Porque desde el primer día, el día número 1 que llegamos aquí, lo he bendecido al Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un bendecido día y todo así. Hoy le di su abrazo de año nuevo y todo, y nada más le compré solo un atolito y ya me estaba dando, ¿qué quiere? ¿Va a querer tamal de verde, de dulce? Y así, ¿no? Y digo, no, pues présteme el bote para venderlo, ¿sí o no? Ya salgo, ¿no? ¿Se imaginan? Eso es, cuando tú eres generoso, no solo en el dinero, sino en las palabras, Dios es generoso contigo. Amén. Porque donde está ¿qué? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Cuidado, la indiferencia nos aleja de la eternidad. Y punto número 2. La decisión de dónde pasarás la eternidad es tuya y es ahora. No hay mañana, porque hoy podemos estar bien y mañana nos puede pasar algo y se acabó todo, Yo lo he vivido, he visto como gente que se pone a cuentas con Dios, al siguiente día fallece. Esa es la situación. Así es que la decisión de dónde pasarás la eternidad es tuya y es ahora. Es esta segunda lección que nos deja esta historia. Y miren lo que dice Lucas 16, 22 y 25. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Pero Abraham contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Ay, caray, imagínate que cerráramos los ojos en este momento, que Dios viniera por nosotros y que en lugar de despertar en el cielo, que Dios nos ha prometido, despertemos en el infierno. ¿Qué pensarías? Porque además vas a estar consciente y vas a sufrir. ¿Qué pensarías? Wow, creo que perdí muchas oportunidades, ¿no? Por eso el Señor nos dice, la decisión de dónde pasarás la eternidad es tuya, de nadie más. Ahora, quiero decirles algo. Este segundo hombre tiene nombre, se llama Lázaro, como quizás es tu nombre. Quizás en lugar de, quitas Lázaro y pones Alejandro, ¿no? Amén, ¿no? Amén, estaré con el Señor, ¿no? Y conoceré a grandes personajes bíblicos y platicaré con ellos. Pero imagínate, tiene tu nombre. ¿Saben qué significa Lázaro? Dios ayuda. Dios ayuda. Wow. Ahora, la historia no nos dice de dónde es, dónde nació, quién es su familia, no nos dice por qué está en esa condición. La historia no nos lo dice, no nos cuenta nada de esto. Entonces es para que nosotros podamos sacar conclusiones muy importantes. Y como no nos los dice, sí nos dice algo muy importante. Fíjense lo que nos dice, que a este hombre le iba de mal en peor. ¿Te suena? ¿Te suena cuando te va de mal en peor? Cuando dices, ya voy a salir de esta y resulta que pasa otra cosa. Y luego llegas el domingo, pero no con un problema, sino con 3 o 4, ¿no? Y dices, ¿qué voy a hacer? Y ya queremos renunciar, y ya queremos alejarnos de Dios, y ya le echamos la culpa al vecino, ya le echamos la culpa a la esposa ¿a poco no? Así somos. Imagínate, este hombre le iba de mal en peor. ¿Por qué? Miren, lo que sí nos dice la Escritura es esto. Dependía de todo lo que caía de la mesa del rico. Dependía de esto. 2, nunca fue invitado a sentarse a la mesa, ni siquiera por lástima. Imagínate nada más, ni siquiera por lástima. El rico sabía cuál era la posición de ese pobre. Wow. Y 3, lo peor es que la enfermedad era algo serio.
La enfermedad que tenía era seria, ¿eh? No era cualquier tipo de enfermedad. Estaba inmóvil. Sus heridas no le permitían poderse mover. ¡Wow! Él tenía tanta hambre que salivaba mirando los restos que el hombre rico le daba a sus propias mascotas. Él estaba tan débil que no podía impedir que los perros vagabundos le lamieran sus heridas abiertas y se las infectaran aún más. De mal en peor. ¿Te suena? A lo mejor no estás como el mendigo, pero a lo mejor el año pasado sí te fue de mal en peor. En lugar de que todo cambiara, algo sucedió y no te fue tan bien como hubieras querido y estuvo de mal en peor. ¿Cómo empezaste este año? ¿Con los mismos problemas? ¿Hay problemas que no se han solucionado? Posiblemente sí. ¿Hay deudas que no se han arreglado? Posiblemente sí. ¿Hay situaciones que aún te cuestan trabajo entender? Posiblemente sí. Pero te voy a decir algo. Quizás si nosotros, siendo a lo mejor sirvientes del rico, o a lo mejor siendo los ricos, quizás hubiéramos actuado igual que este hombre, que el hombre rico. Quizás hubiéramos visto a ese mendigo ahí y quizás hubiéramos tomado alguna impresión y quizás alguna opinión acerca de este hombre. ¿Qué hubiéramos dicho? Se lo merece, ¿no? Se lo merece. Si está así, es por algo. Si le está pasando esto es porque a lo mejor es pecador, ¿eh? A lo mejor en toda su vida ha pecado, así es que se lo merece. O hubiéramos podido decir, falta de fe. Por eso está en esa condición, porque yo cristiano, mira, veme en mi posición, pero él, mira, le falta fe, le falta ambición espiritual. Quizás no tiene ningún tipo de discernimiento espiritual, no sabe que hay, en la actualidad ahora nadie sufre de eso, porque nos han dicho que el cristiano no debe sufrir, debe ser una persona rica, porque Jesús vino para darnos vida. ¿Y vida qué? En abundancia. A lo mejor hubiéramos dicho eso. A lo mejor no tiene ningún tipo de discernimiento espiritual. Es más, no tiene ninguna riqueza espiritual en su vida, por eso está así, se lo merece. Yo creo que si un mendigo hubiera entrado con las condiciones en que este hombre se encontraba, posiblemente hubiéramos podido decir el día de hoy, conforme la iglesia que estamos viviendo, ese hombre nos va a contagiar. Porque en el COVID, alguien se subía al pecero y empezaba a estornudar y no llevaba su cubrebocas. ¿Qué hacíamos? ¡Qué bárbaro! O sea, qué inconsciente, ¿no? Nos puede contagiar y luego le hacemos así, ¿a poco no? Si ese hombre mendigo con sus llagas hubiera entrado por esa escena, estoy seguro que la iglesia lo hubiera rechazado. Y lo hubiera rechazado por llagoso o por mugroso. ¿Ese es el tipo de iglesia que queremos en este 2025? Necesitamos ser una iglesia bondadosa, generosa. Una iglesia que ayude a los necesitados. Una iglesia que ayude a los que necesitan del Señor. Porque aún la condición en que ese hombre se encontraba, hay esperanza. Y ahorita vamos a ver por qué se encontraba así, ¿eh? No crean que es por falta de fe, no crean que porque no tenía discernimiento espiritual o porque no conocía la palabra de Dios. No, hay condiciones, también. Y luego la historia pasa lo mismo que con el rico. Nos cuenta que era Lázaro y que hacía todo esto, que estaba en el patio del rico, todo eso, y de repente el Señor se va de esa escena a la muerte. Otra vez. Ya pasó con el rico, ahora pasa con Lázaro. Y entonces él no tiene un funeral. El rico sí lo tuvo. Y todo el mundo decía que iba a descansar en paz y que estaba en el cielo por su riqueza, mientras que el mendigo no tuvo un funeral. ¿Quién iba a hacer el funeral? ¿Saben lo que hicieron con su cuerpo? Simplemente cuando él muere, toman su cuerpo y lo arrojan al valle de Jena. Este valle de Jena era un lugar donde bordeaba la ciudad de Jerusalén y arrojaban a los cadáveres de los pobres y arrojaban los desperdicios en ese lugar. Fíjense nada más, agarraron el cuerpo y lo aventaron. ¿Para qué un funeral? Era maldito porque era pobre, entonces no tenía derecho a ningún tipo de funeral. Estoy seguro que algunos dijeron, al fuego se va a ir. Se va al infierno,
porque no, ni esperanza tenía, toda su vida vivió así como un mendigo. ¡Wow! Pero ¿sabes qué me encanta? La buena noticia que nos da el Señor. La buena noticia del Señor es que dice que cuando Él muere, al instante los ángeles del Señor llegan y lo llevan al paraíso. ¡Wow! Hace un par de meses atrás, pasan en el Facebook, estaba viendo algunas cosas y aparece a una persona que está a punto de morir. Y esta persona que está a punto de morir está platicando con su hermana. Y entonces esta está así, está platicando con ella y ella la está filmando. Está filmando, está diciéndole, di tus palabras, qué quieres decirle a la gente, porque ya no tenía remedio, ya estaba desahuciada. Y entonces esta muchacha empieza a platicar y empieza a decir, bueno, yo quiero decirle a la gente que por favor tengan aprovechen la oportunidad, porque si no, miren, van a estar en mi condición, yo no la aproveché. Y entonces de repente la muchacha se queda callada y se hacen unos ojotes así, pero con un miedo tremendo, que la mayoría de la gente piensa que el ángel de la muerte vino a llevársela. Y sí, tú le ves su rostro, era un miedo, era un pánico en los ojos, pero así. Y se queda así muere la muchacha. Y yo digo, ¿cómo habrá muerto Lázaro? Cuando tú ves al ángel del Señor, a los ángeles que mandan al Señor, yo lo he visto, hermanos. He estado en presencia en el hospital. Escuché a una persona decir, mira, ya viene el Señor por mí. Mira, ahí está el ángel. Y yo, pues, ¿cuál no? ¿Cuál no? La gente lo estaba viendo. Yo digo, qué maravilloso es eso, ¿no? Que no tengas miedo a morir. Que venga el ángel del Señor y que te diga, tranquilo, vas al lugar que yo te he preparado. Y que agarre y que te lleve y digas, es maravilloso, así ha de haber muerto este hombre, ¿no? A pesar de todas las vicisitudes que tuvo en su vida, viene el Señor, manda a su ángel y se lo lleva con un gozo. Y él no tiene miedo a morir. Dice, wow, gracias Señor, gracias porque me estás conduciendo al paraíso. Ahora, déjame decirte esto, el paraíso en ese momento se llamaba seno de Abraham. En ese momento, porque Jesús todavía no había muerto. Era el seno de Abraham. Cuando Jesús muere, el paraíso donde iban los hombres del Antiguo Testamento, donde estaban en ese lugar esperando el Señor, se convierte en el cielo cuando muere Jesús. Y dice su palabra ahí en Efesios 4:8 que entonces el paraíso fue vaciado con todos aquellos que murieron creyendo en la venida del Mesías, confiando en el Señor. Jesús va a ese lugar, a ese paraíso que está cerca a el Hades, y vacía a todos los hombres que están en ese lugar y se los lleva directamente al cielo. Es maravilloso, hermanos. Jesús, a través de su muerte, nos dio acceso libre al cielo. Por supuesto, repito, siempre y cuando hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y caminemos con temor y con temblor, y caminemos con santidad y en integridad, solamente así. Entonces, eso era el paraíso en aquel entonces, el seno de Abraham. Ahora, la buena noticia es que la muerte no consiste en una separación. Perdón, la muerte consiste en una separación y no en una extinción. Esa es la gran ventaja que tenemos el día de hoy. No nos vamos a extinguir. Los que van al infierno van a estar conscientes del sufrimiento que van a tener hasta que tengan su lugar de juicio con el Señor. Y los que morimos con el Señor vamos a estar conscientes en el cielo y vamos a ver a hombres de Dios que conocimos aquí y que nos habló el Señor a través de la palabra. Vas a conocer a Pablo, vas a conocer a hombres de Dios. Y no digo otro nombre porque aquí están sus hijos, pero ese hombre para mí fue mi padre espiritual, y ahí lo voy a ver y voy a decir, mi gordito, ¿cómo estás? ¿No? ¿Se dan cuenta? A lo mejor ya ni gordito va a estar, ¿no? Imagínate, no lo sabemos. Y voy a ver a mi cuñado que estimaba mucho, ¿no? O sea, voy a ver a hombres que he estimado mucho y a mujeres que he estimado. Y vamos a estar conscientes hasta que tengamos nuestro juicio con el Señor también. Es maravilloso lo que está haciendo el Señor a través de esa historia. Ahora, lo que sí es importante aclarar es que el Señor no está diciendo que el rico está en el infierno porque fue rico.
Y no está diciendo que el hombre pobre está en el cielo porque era pobre. No está diciendo eso. Nos está hablando de la condición del corazón. Eso es importante, ¿eh? Por eso el Señor siempre nos está diciendo, no emitamos juicios conforme a las apariencias. No emitamos juicios. Cuidado con esto. No sabemos lo que alguien pueda estar sufriendo. No sabemos lo que alguien pueda estar teniendo intenciones detrás. Nosotros debemos pedir siempre el discernimiento de Dios para bendecir o para ayudar a esas personas que nos necesitan. Cuidado con esto, No nos basemos nuestras opiniones con base a la apariencia exterior. Ahora, quiero terminar en esta mañana diciéndoles algo muy importante. ¿Por qué Lázaro fue pobre? ¿Por qué? Voy a sacar a este hombre de la jaula donde estaba, le vamos a abrir para que sea libre. Y para que ya no pensemos que este hombre se lo merecía por su falta de fe, porque no aprovechó bien las oportunidades, porque no se acercó a la iglesia, creía en Dios pero no se acercó a la iglesia. Vamos a sacar a este hombre de la jaula, lo sacamos y entonces la pregunta es, ¿por qué este hombre fue pobre? ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era conformista? ¿No tuvo oportunidades en su vida? ¿No tuvo fe? ¿O ignoró las advertencias de Dios a lo largo de su vida? ¿Por qué creen ustedes? Vayamos a pensar algunas cosas. ¿Mande? ¿Malas decisiones? Vayamos a pensar, antes de omitir una opinión, déjenme decirles algo más. Miren, lo que yo puedo pensar que algo por lo cual puede ser un aliciente para nosotros es que Jesús dijo que siempre iba a haber pobres con nosotros, ¿no? Punto número 1. Va a haber pobres sí o sí porque estando Jesús en la tierra hubo pobres, ¿no? Y no ayudó a todos los pobres. 2, podemos ser pobres en lo material, pero ricos en lo espiritual, ¿no? Puede ser también, ¿no? En la primera es Mateo 26:11, en la segunda Apocalipsis 2:9. Tercero, muchas veces la pobreza es el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestra pereza y de los sueños absurdos que tenemos. Eso lo podemos encontrar en Proverbios 24, 33 y 34 y Proverbios 28, 19. O por último, quizás Lázaro, el pobre Lázaro, sabía que muy difícilmente un rico entraría en el reino de los cielos. A lo mejor, ¿no? También podemos pensar esto. ¿Por qué era pobre entonces? ¿Hay alguna justificante ante la pobreza de este hombre? Siendo judío, conociendo la ley de Moisés, sabiendo que era hijo de Abraham y sobre todo sabiendo que el hijo de Dios no debe de mendigar pan. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿alguna opinión ahora sí? ¿Alguna opinión? Solo una y dos, rápidamente para terminar ya. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué fue pobre este hombre? ¿Desaprovechó las oportunidades que tenía? ¿Las malas decisiones? ¿La falta de fe? ¿Qué? ¿Por qué creen ustedes? Uh-huh. Así es. Así es. Así es. Así es. Gracias. Fíjense, nada más es cierto lo que él dice, ¿no? En el tiempo de Jesús, la pobreza era la mayor situación que vivía el pueblo de judío. La pobreza, ¿eh? Por eso habla de que los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres. Había clases sociales. Y les voy a decir a qué clase social pertenecía este hombre. Punto número 1. La primera clase social que había era la clase campesina. La clase campesina estaba formada de la inmensa mayoría de la población. Esta clase campesina estaba privada de todo y solo tenía lo esencial para vivir, para subsistir, para sobrevivir, ni siquiera para vivir. Esta era la clase campesina. 2, la clase de artesanos. Esta segunda clase era formada por campesinos desposeídos de sus tierras. Recordemos lo de la viuda, ¿no? Que va con el juez y le dice, es que mi tierra no me la quieren quitar y hasta que usted no me responda. Bueno, esta clase de artesanos eran formada por campesinos que les habían quitado sus tierras. Recordemos que en aquel entonces la religión tenía un poder impresionante,
ante la clase política. 3, la clase impura y degradada. Estaba llena de personas que estaban alejadas de la masa de campesinos y artesanos. Estaban fuera de esa parte. Por lo menos los campesinos o los artesanos tenían donde vivir. Esta clase impura y degradada no tenían donde vivir. Vivían en la calle. Y tercero, la clase, ¿mande? Cuarto, la clase de los despreciables. Y esta clase estaba formada por todo tipo de personas. Entre ellos estaban los delincuentes, los criminales, los mendigos y los que no tenían trabajo. Y quizás a lo que más podían ser es que se sentaban allá afuera, como vemos en la calle, que se ponen aquí un letrero y dicen electricista, plomero, y para que lo fueran de alguna otra manera contratados. Pero hay otros que vivían de la caridad. Y ahí pertenecía este hombre. No tenía nada. Esa era la clase de situación que se vivía en aquel entonces. No era por falta de fe, no era por falta de oportunidades. Era la manera cruel y despiadada en que la sociedad religiosa y política se manejaba en aquel entonces. Ese era el problema de Lázaro. No es que no tuviera falta de fe, porque por eso va al cielo. No era eso. Todos en nuestra vida vamos a pasar por situaciones difíciles. Hoy, gracias a Dios, gracias a Jesús, que aún a pesar de que Él en su momento, cuando llegó a la tierra, Él no vino a quitar o alejar esas clases, no lo vino a hacer. Él vino a mostrarnos el corazón de todos nosotros para que cambiáramos, para que fuéramos generosos, para que nos demos cuenta que cuando hay alguien que no tiene oportunidad, lo levantemos y esté con nosotros. Así es que, hermanos, seamos generosos en este 2025. Tú tienes la oportunidad. Hoy, a partir de este enero de 2025, tienes la oportunidad de ser o no ser generoso. Y ser generoso no solo es con tu familia, es con los que estamos alrededor de tu iglesia. Seamos generosos. Si vas a dar allá afuera a la gente, dale. Lo que tú quieras, 2 pesos, 5 pesos, lo que tú quieras. Sé generoso. Porque Dios mira el corazón, no está mirando otra cosa. Y este año tiene que ser un año donde los cristianos demostremos que somos cristianos. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Lázaro nació en una época donde nacieron miles de judíos cuando fueron esclavizados. Durante 430 años, todos los que nacieron en esa generación solo conocieron una cosa, la esclavitud. No había otra manera de que hablar. Y Lázaro nace en una generación donde se aprovechaban de la pobreza o de la ignorancia de muchas personas. Hoy vivimos una época completamente diferente, donde Jesús está listo para ayudarnos, está listo para escuchar todas nuestras necesidades. Y recuerda esto, siempre va a mandar a alguien que nos ayude en los momentos más difíciles. Aprovéchalo. Y si hoy tú eres de los que eres bendecido, mañana tú serás de los que serán bendición. Amén. Señor, cuántas gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos la enorme oportunidad este 2025 de ser generosos. Y Señor, tú quieres que este año seamos esforzados y valientes. Caminar en integridad y en santidad no es fácil, Señor, pero es lo mejor que nos puede pasar. Porque la generosidad va acompañada de gran bendición a nuestra vida, Señor. Y solo aquellos que han comprobado la generosidad saben que siempre hay alimento en su casa. Señor, tú nos dejaste unas lecciones muy importantes y nos has hablado que la generosidad extrema y radical siempre nos va a mantener humildes, siempre nos va a ayudar a depender absolutamente de ti. Y Señor, si este año somos generosos, solamente estamos glorificando
tu santo nombre, Señor, porque de lo que nos has dado, nosotros podemos compartir. Gracias por tu iglesia, Señor, y gracias porque es un año de una nueva oportunidad. Bendice a cada familia aquí representada y bendice a los que regresan a casa. Hoy especialmente a Horacio y a su hijo, Señor, llévalos con bien hasta Monterrey. Y gracias por el enorme privilegio que nos has dado de tenerlos aquí en tu casa, de gran bendición. Y además, allá atrás tenemos otra visita.